Vayamos, por ejemplo, a la cita de diccionario. Entonces, ish es la forma base y es masculino siempre, hombre. More es la forma base, maestro. Yeled, aquí va a haber algunas palabritas que no hemos visto. Yeled, niño. Y ven, justo estas palabras tienen solo 3 consonantes que corresponden a las raíces. Entonces, la raíz solita o la palabra terminada en cualquier consonante o en vocal E o siempre va a ser masculina. Si a la base masculina le agregamos una hei y esa hei a su vez nos da la vocal A, entonces ish se convierte en isha, mujer. More cambia por la vocal A, mora, maestra. Yelet cambia por yalda, niña. Y sus, caballo, susá. Cuando a la base de cualquier palabra le agregas hei final, en automático tienes el femenino. Entonces, niña. Esta reglita es muy útil porque se va a repetir en otras categorías, en otros grupos de palabras, como en los adjetivos, como vimos en la clase anterior. El adjetivo, igual que el sustantivo, su forma base va a ser la masculina, como gadol, grande, pero para referirnos a algo grande masculino. Hay, vivo, y Catán, pequeño. Entonces, estos Gadol, Hay y Catán, grande, vivo y pequeño, como están en masculino, solo pueden calificar a cosas masculinas. Entonces puedes decir Ish Gadol, hombre grande, Sus Hay, caballo vivo, o Yelet Catán, niño pequeño. Y coinciden porque ambos son masculinos singulares y tienen terminación 0. Al femenino, igual que lo hicimos con Isha, Morá y Alda Susá, agrega simplemente a la base del adjetivo. Gadol Gdola, esta sería como granda. Hay, Hayá, viva, y Catán Ktana, pequeña. Para funcionar como adjetivo, entonces, tenemos que checar que siempre coincida con la cosa a la que está describiendo. Así como teníamos Ish, Gadol, ve cómo acaban ambos en vocal 0. Lo que suena solo es la consonante. Ish, Gadol. Pero en el femenino, Isha, Gedola. Agregamos la A. Con los verbos vuelve a ocurrir lo mismo. A la base, amar, dijo, Kará, llamó, Natán, dio, Raá, vio, Hayá, fue o era, y Sam, puso. Todos esos verbitos van a ser para él. Amar, dijo. Para masculinos, ¿no? Y va a ser pasado simple y masculinos, exacto. Pero si el sujeto ahora es femenino, le tenemos que agregar su A. Y se va a recorrer la segunda A. ¿Sí? Aquí teníamos a amar, una después de la otra.
Al ponerle la hei del femenino, brinca la segunda A. Y entonces decimos, amra. Amar, él dijo, amra. Ella dijo. Cara, él llamó, cara, ella llamó. Aquí puede ser de Yanira que te esté confundiendo porque a la hora de traducir queda prácticamente igualito. Si tú traduces cara y cara, ambos quedan como llamó. La diferencia sería justo la terminación. La ausencia de terminación o la consonante solita nos diría que quien llamó fue a alguien de sexo masculino y cara con la hei final, mujer. La concordancia, o sea, que todos los elementos de la frase coincidan en género, es obligatoria. Desde el sujeto, o sea, desde la persona, la cosa, su adjetivo y terminando con el verbo. Ahorita vamos a leer abajito. Entonces, Natán, Natená. Dio él, dio ella. Ra'a, vio. Rata, vio ella. Hayá, él fue o hubo algo masculino. Haitá, ella fue o hubo algo femenino. Sam, él puso. Samá, ella puso. Entonces, simplemente hay que ver siempre al final. Si tienes heis, 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 son cosas femeninas. Si tienes puras consonantes solitas, van a ser cosas masculinas. Más o menos. Tengo una duda. En el ejercicio nos pedía, había unas oraciones que teníamos que poner cuáles eran correctas. A ver, déjalo. Ocupamos el verbo Ahí está. Entonces, de hecho son dos, ¿no? Las de... Ajá. ¿Cuáles oraciones son correctas? Y en la primerita, ¿cuáles dirías que sí son correctas? Con la explicación que ahorita vimos. La... Haya or. Exactamente. Así lo grandote. Ok, haya or. O sea, por descarte sé que la B no, porque termina en hey. Exactamente. Esta ya es femenina, ¿sí? Pero tenía duda entre ar, haya ar. Y har. Y la D. La ot. La primera sí no tenía problema, pero la última, la D, la C y la D tenía dificultad. Ok. De hecho, la correcta justo es A y C. ¿Por qué? Porque or, aunque en español sea femenino, la luz, sabes que en hebreo va a ser masculino por la terminación. Lo mismo con har. Har, montaña o monte, al tener R final, entonces es masculina. Las incorrectas justo serían Hayatorá, y justo esta es incorrecta por lo que decías. Ya sabes que Torah es femenino por la terminación A. Entonces el verbo tendría que haber estado en Haitá. Haitá Torah. Y con ot, ot significa letra o señal. Aunque la mayoría de las palabras femeninas terminan en hei, vamos a poner varios ejemplos. Como Torah, instrucción,
Isha, mujer. Susa, yegua. Menorá, lámpara. También vamos a encontrarnos con otra terminación de femenino. Si una palabra acaba en tab, como en el caso de ot, letra o señal, esta tab es el indicio de feminidad. La tab final como femenino la habíamos visto también en ajot, hermana, en bat, en hija. Y la podíamos relacionar con el pronombre zot. Esta, esa, aquella. Zot es femenino porque acaba justo con tab. Entonces decimos, por ejemplo, zot, ot. Esta es una letra. Entonces, tab de femenino con tab de femenino. Zot. Ajot. Esta es hermana. Y zot bat. Esta es una hija. Entonces, anota esa regla. Generalmente palabras acabadas en A son femeninas. Muchas palabras terminadas en tab van a ser también femeninas. Si la palabra no acaba ni en hey ni en tab, entonces seguramente va a ser masculina. Ok, sí, porque creo que la A no tenía problema. Hey, por descarte no era. Y de las otras dos, pues no le atiné. Pero ya ahorita sé que tap tampoco es, generalmente es femenina. Muchas gracias. Exacto, de nada. Haya y Raaz son... muy buena pregunta, Angélica. Sí. Va a haber un grupo de verbos que van a tener hey al final. Justo el caso de los verbos que mencionas. El verbo ser o estar en pasado, haya. El verbo ra'a, vio. Y el verbo asa, hizo. Estos verbos, ¿por qué esta hey no es parte o no es un indicador de femenino? Porque en este caso la hey es parte de la raíz. Toda palabra hebrea siempre se va a derivar o va a nacer de una tríada de consonantes. ¿Sí? Siempre cualquier verbo, sustantivo, adjetivo, cualquier palabra que ustedes vean, va a nacer o se va a derivar de una tercia de letras. Hay algunas raíces donde la hey final es parte de la raíz. Entonces, una hey final que sea parte de la raíz no es una marca de femenino, porque la marca de femenino sería justo la palabra base, como yelet, como niño, y adicional a la raíz agregábamos la hey de femenino. Entonces, así podrías, por ejemplo, Angélica, distinguir cuando una hey es de femenino, cuando se agregó a la base de la palabra. Si la hey está dentro de la palabra misma, entonces es parte de su raíz y no es palabra femenina.
De hecho, lo mismo pasaba con more y mora. Maestro y maestra. Exactamente. Sí, hay que tener cuidadito con eso. En la medida en la que vayamos aprendiendo más vocabulario y vayamos agregando más raíces, ustedes van a poder ir comparando. Van a decir, esta palabra no va a poder ser femenina porque la hey no es algo adicional, no es algo que yo pueda quitar o poner. Si es parte del significado, entonces, como en el caso justo de estos verbos, de hayar asa, fue, vio e hizo, o con maestro y maestra. De hecho, en maestro y maestra, lo que cambia el significado solamente es lo que cambia el género, solo es la vocal. La palabra como tal queda igualita con hey, ya sea masculina o femenina. Otra duda que tuvieran o que surgió mientras hicieron el ejercicio. Al menos en esta partecita de acá, que este fue el último que hicieron. Ahora vamos a ver el anterior. Pero el de vocales estuvo muy sencillito. Entonces, en este de vocales, vean, casi todos tienen verdecito. Y bueno, ya a Ulises ya le mandé el material especial para que pueda repasar el sistema de Nikud, pero vean, en general, ya bien la lectura, solo detallitos de la gramática. ¿Alguna otra duda, cuestión, preocupación? ¿No? De momento no. ¿No? Ok. Así de avísenme, por favor. Ok. Yo sí, en el vocabulario, perdón. Por favor, dime. ¿Cuál? Había 5 palabras en el vocabulario: león, Torá, montaña, sol, y un último que nunca supe cómo se decía. Vamos. Eran justo estas, ¿no? Teníamos or, Arie, Torá, y había un último, pero La de montaña, que yo tampoco supe cómo. ar. Sí, Ok. Porque ahí, ¿cuál fue? ¿No se acordaron de cómo leerla o del significado? en mi caso fue el significado. en mi Por ejemplo, caso es una imagen que tenía como si fuera un memorama, como si fuera, no sé. Dije, ¿y eso qué es? yo hice el ejercicio y ya no me acuerdo qué puse. Eso está Uno genial. con un montón de cuadritos. Ajá, dije, ¿eso Yo qué es? tampoco supe qué era ese. Jimena. No, sí está bien. ¿Quién entra y sale? Es justo Jime, ¿verdad? La que tiene problemas con su conexión. Sí, ella. Yo también entré y salí por lo mismo. Ok. Entonces. Este. Sí, ese que tiene, ese no supe ese. ¿Qué?
para referirme a letra o señal. Ah, Ot. Entonces, ahí la respuesta justo sería... era un Sí, eh, esa yo la había fallado porque no sabía tampoco qué era. no supe qué era. es justo, sería con esta. Ot. Y para referirnos a la letra o señal. Yo pensé que era alfabeto. Dije, no tengo idea eso que es. Muchas gracias. Qué bueno que me dicen porque entonces ahí tendría que cambiar la imagen para no confundirlos. Y Jennifer, para el vocabulario, ¿qué te puede ayudar a relacionar el sonido y el significado de ciertas palabras? Establecer relaciones, por ejemplo, en el texto bíblico se habla de un monte muy famoso donde se entregó la Torá. Entonces, justo podrías relacionar el Har con Sinai. Ok. El monte Sinaí y ya dilo directo así, Har Sinai. Por ejemplo, con Ot. Ot acaba con Tav y justo de la palabra Ot se derivó el nombre de la consonante. Tav literalmente significa señal o letra. Entonces, podrían decir Ot Tav, letra Tav. ¿Cuál otra palabra tuvieron como dificultad? Con ninguna. Bueno, León fue porque se me olvidó. Con Aries. Pero Y esa sí, se me había olvidado. no la Sí. habíamos trabajado. Tampoco yo. León no. León no, nunca me acordé. Ok. Por ejemplo, León. Acuérdense del nombre Ariel. Ariel significa literalmente el rey de Dios o el rey el león del eterno. El nombre Ariel, no Ariel de la Sirenita, es Yo justo. ya estaba cantando Bajo del Mar. Y ahí hagan el match. Ariel viene de Arie, león, plus el Dios, el león del eterno. O también para referirnos al león de Judá, la mascota o el animal insignia de Jerusalén. Ariel. Ok. ¿Alguna otra cosita que quieran que repasemos? Del inicio hasta acá. ¿Cuál es la primera letra del alfabeto? Oh, No, no es cierto. ¿No? No, hasta que llegue el otro examen. Ok, entonces para prepararles otro ejercicio de prueba un poquito más difícil en esta semana. El ejercicio final, de una vez les adelanto, son 50 ejercicios, son 50 reactivos. Coman los que hicieron ahorita, aunque venga marcado que tienen límite de tiempo. Si el tiempo se les acaba, no pasa nada, no les pasa la siguiente pregunta ni les restan puntos. Ay, es que eso sí me estresó. El ver que la barrita sí va a terminar. yo también, yo me paniqué toda. Yo, ay, ¿qué pongo aquí? Y me equivocaba porque me da el pánico. Ay, voy a checar a ver si puedo quitarle el límite de tiempo, pero creo que no. Ya estuve intentando con otros. Y lo que puedo hacer es tal vez alargar el tiempo. Si se acaba el tiempo de la barrita, no pasa nada. No. Bueno. Ok, entonces, no, es la ventaja. Si te quedas sin tiempo,
Sigue. Entonces, ¿y qué les iba a preguntar? Entonces, les decía, son 50 preguntas o 50 ejercicios y están revueltos. Así como los que ya hicieron, a veces va a ser de vocabulario, a veces va a ser de alguna regla gramatical, de identificar algún elemento de la oración y tal vez los ejercicios más difíciles serán los de traducción, donde venga una oración en hebreo y abajito las opciones de cuál sería la mejor o la más cercana. Y entonces, no se espanten, está divertido. Además lo pueden intentar varias veces. Le quité el límite de... No. El objetivo del ejercicio es que comprobemos que aprendimos lo esencial y que estamos listos para poder seguir con cosas un poquito más complejas. ¿Alguna otra duda, comentario? Estamos bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, vean, en esta pantallita se las envié junto con el video de la clase anterior. Sí, en la anterior. Porque en un pantallazo ya tienen dos temas importantes. Uno, la determinación de género, lo que acabamos de ver, lo que te acabo de explicar de Yanira. Entonces, las palabras masculinas, recuerda, es la palabra simple. No van a tener una terminación en particular, mientras que las femeninas, a la base le ponemos a o taf. A partir de saber si una palabra es masculina o femenina, es como vamos a poder pluralizar. Para pluralizar los sustantivos, adjetivos o verbos, no, ahí sí, con los verbos todavía no, porque no hemos visto presentes. Esta regla sí va a aplicar solo para sustantivos y adjetivos, nombres de cosas o descripciones. Si es masculino, agregamos a la base la terminación im. Nada más. A veces habrá palabras que exigen un pequeño cambio en la vocalización o añadir alguna consonante, pero la mayoría van a ser como, por ejemplo, har, monte, y su plural va a ser harim. Nada más agregas im. Yam, mar, yamim, mares. Entonces, ¿cómo haríamos o cómo creen que sonaría el plural de maestro? Si maestro es more. Marim. Muy bien. Y nada más no le quites la primer vocal. More, morim. Entonces, more, morim. ¿Quién quiere leer árbol y hacer su plural? ¿Cómo pronunciamos árbol? Etz, Perfecto, bien. ¿Y cómo lo plural? etzim, etzim. Así. Etz, etzim. La de abajo, ¿cómo decimos, cómo se dice pez en singular y su plural?
Dak, dakin. Muy Kim. bien. Dag, dagim. ¿Cómo pronunciamos festividad? Y ¿cómo diríamos entonces festividades? Hag, hag, hagim. Muy bien. Jardín y jardines. Gan, ganim. Ujú. Y caballo, caballos. Susim. Bien. Entonces, cuando escuchemos que una palabra o cuando estén leyendo y vean al final la terminación yot mem, se trata entonces de una palabra plural masculina. La mayoría de las veces agregamos im, ¿no? Como har, harim, yam, yamim, more, morim, etz, etzim, dag, dagim, hag, hagim, gan, ganim, susim. A veces, como les decía, va a haber pequeños cambios en la vocalización para tener una pronunciación más cómoda y eso significa que a lo mejor vamos a quitar alguna vocal o agregamos una. Es el caso con het. Het, pecado o transgresión, se va a pluralizar no como getim, la ale, esperen, aquí un errorcito. Dislexia. Era nada más primero la tet y luego la alef. Het, pecado, transgresión. Para pecados vamos a decir getaim y no getim. O, por ejemplo, semaj, planta. Su plural será smajim. Gamal, camello. Gemalim, camellos. O, en el caso de día, yom, se le cae la bab. Y entonces decimos yamim. O sea, el plural de día y de mar son igualitos. Se dice igual, por el contexto sabríamos si se habla de los días o de los mares. Y el caso de ish, hombre, ese le recomiendo que sí nos lo aprendamos de memoria. Anashim. Anashim, hombres o gente, personas. ¿Dudas? Anashim, hombres y mujeres. Sí, aunque depende del contexto. Si, por ejemplo, aparece la palabra Anashim para describir al pueblo, a todo el pueblo de Israel, entonces, como dices, serían hombres y mujeres. Pero si la palabra Anashim aparece en el contexto de la guerra o del ejército, sería solo los hombres. Aunque en el ejército hayan mujeres, aunque pocas. Y, sí, pero en la época bíblica lo normal es que solo hubiese hombres.
Ah, bueno, sí, en la antigüedad sí era más común, solo hombres. La única que ahorita me viene a la mente en cuanto sobre méritos militares es en la época de los jueces, Débora. Débora fue jueza de su tribu y se ganó el título de jueza porque salió a la batalla a pelear. Entonces, sí, ahí sí podría ser hombres y mujeres, pero generalmente cuando es guerra son solo hombres. ¿Dudas? No, No, Bien. Entonces, im para masculinos. ¿Cómo leemos esta? A ver, Deyanira o Quetzal. Intenten, intenten. Perdón, me quedé sin señal y ya me perdí. Estaba con lo que estaba haciendo ahorita Dayanira, con los plurales. Y hasta ahí me quedé. Ah, seguimos en eso. En los plurales se forman agregando simplemente in a la base del masculino. Como har, harim. A ver qué te sale. Trata de leer esta palabrita que puse acá. A ver, es La, ay, que no. Li, la, la, Sí, li, 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 jo, mo, mo, ujú, li, mo, ujú, no es cierto, vi, nun, sí, sí, no es una, no es pet, ¿verdad? es la No. men final. Ajá, A ver, ahí ya lo puse. ok. Limo, nim, Ujú. Lim. mm, Como la palabra está en im, eso significa que es plural masculino. ok. Para hacerla singular, le simplemente agrego la G. singular, quitas im. Ok, ¿Y cuál te quedaría? Limo, limoni, Ujú. ¿sí, no? limoni, Y quítale ahora la i. limón, Es limón, limón. Limón, igualito que en español, la fruta. Ajá, Entonces, limonim son limones limoni, y ajá, limón es el limón solito. ok. A ver, vamos a hacer otra. ¿Cómo leerías esta? She, doing, Ah, sí. A ver, no, she do, ujú. She, ¿cómo la harías singular? cheer, Exactamente. cheer, Sí.
Nada más eliminamos el im. Son Ujú. cantos o canciones, entonces shir es un canto, una canción. Eso significa que el cambio siempre va a ser automático. Si la palabra tiene terminación 0, agregamos im. Ujú. Todos los ejemplitos que tenemos acá. Árbol, etzim. Dag, pez, dagim, peces. Si la palabra ya la tienen en plural, para pasarla al singular, simplemente eliminan el im. Si se encontraran con hagim, quito im y me queda hag, fiesta. Si nos encontramos con ganim, quito im y me queda gan, jardín. Entonces, de la terminación 0 a im y de im a la terminación 0. ¿Preguntas? Deyanira, Mande. ¿todo bien? ¿Bien hasta acá? Sí. Ok, entonces, vamos a pasar ahora a los plurales femeninos. Si ya identificamos por la hey o la taf final que se trata de un femenino singular, entonces aquí en lugar de añadir, lo que vamos a hacer es sustituir. Vamos a cambiar la terminación a, o sea, vamos a eliminar la vocal y la hey o la taf, y en su lugar vamos a poner la terminación ot. Como por ejemplo, vean, em o ima, madre o mamá, cambia por imahot. Mataná, la ma final la cambiamos por ot. Ma, ta, not. Mataná, matanot. Menorá, lámpara. Me, no, rot. ¿Cómo sería el femenino de mora? El plural, perdón. ¿Cómo diríamos maestras? Morot. Exactamente. A ver, Angélica, ayúdanos. ¿Cómo es animal o bestia y animales o bestias? Hayot. Hayot. Hayá, hayot. Deyanira, con yegua. ¿Y yeguas? Susá, susot. Muy bien. Quetzali, a ver, identificas, intenta sacar el plural de Torah, de instrucción o ley. Tora, toro, Exactamente, muy bien. ¿Quién está? Angélica, la que sigue. Imagen. ¿Cómo la leemos? Damuyot. Muy bien. Demut, demuyot. Esta es la palabra que se utiliza en el versículo donde dice, y creó el Eterno al humano
a su imagen y semejanza. Se utiliza esta, demut. Y a mí no me gusta esa traducción, no me gusta imagen. Demut literalmente significa parecido. Entonces, ese versículo tendría que traducirse algo así como, y creó el Eterno al humano según su parecido. Y ahí ya tiene una connotación completamente diferente, ¿no? Exacto, porque la palabra imagen, en español nosotros la asociamos al reflejo, por ejemplo, que obtenemos del espejo. Y el término demut o damá, domé, en hebreo hace referencia a al parecido, por ejemplo, que tienen padres e hijos. Como es la metáfora de del molde. O sea, se supone que, de acuerdo a esta interpretación, el Eterno hizo un molde de sí mismo. Con ese molde formó al humano. Entonces, Damut está mal traducido. Y yo lo puse así como imagen porque es el significado, la traducción que van a encontrar en la mayoría de los diccionarios. Pero literalmente es parecido. Y la palabra demut se deriva del verbo dama, como hayá, era, como ra'a, vio, dama, literalmente es se parecía. Entonces, demut, demuyot. Ayúdanos, ¿cómo dirías disculpas? Primero disculpa y luego disculpas. Slihot. Muy bien. ¿Y ese no les suena? Justo al periodo que va de Rosh Hashanah a Yom Kippur, se le conoce como Yemei o Hayamim le Slihot. Son los 10 días de los perdones. Sali, la última. Es ¿va? ¿Otra vez? ¿Jarroda? ¿Por qué? A ver, ¿la primera cuál es? Es hate, ¿no? No, ¿No? no. La G. Fíjate que estoy confundiendo mucho, me estoy dando cuenta la hate con esta. Ok, es que hay tres que se parecen un montón. Tienes la G, que es el sonido aspirado. Recuerda, Es CAF. Este es CAF, ¿no? esta G, porque es la casita con la ventilación, por donde pasa el aire. Ajá. La Kof es esta de acá. La Kof es la colita y el cuerpo. Ajá. Después, la que se puede confundir con la G es la Het. Het. Y tienes también la Taf, que es cerrada por arriba y patita. Ajá. Entonces, Taf, Het y Het. Y estoy confundiendo la hate con la hate. La... Incluso en el ejercicio
las confundí. Ajá. La head, ¿con cuál? Con la hate con head. Justo esta, la head, la que es Ajá. con la head, que es cerrada Sí. y fuerte en la garganta. Head. Y aquí en el ejemplo, en la palabra, ¿qué tienes? Head, G o tab. Tab. Ya vi. Exactamente, por la patita. Sí. Ok. Entonces sería Entonces, Es sabor. to, da. to, Da. toda. Bien, toda. Toda. Y ese es un agradecimiento o un acto de dar las gracias. ¿Cómo dirías en plural? Esto. Da. Toda. Ey. Quita la A y en su lugar ot, toda. Todo. Exactamente. Y aquí a veces sé que quieren conservar en el plural también la terminación A del singular. Ujú. Mataná suelen pluralizarlo como matanaot. Entonces, Ajá. quitamos el A del singular y en su lugar va ot. Mataná, Ok. matanot. Menorá, menorot. Morá, morot. Bien. ¿Dudas? No, ¿Ya un poquito más claro? Sí. sí, gracias. Entonces, estas mismas reglitas son las que vimos con los adjetivos. Vamos a repasarlos rápido. Eh, adjetivos. Y ¿dónde lo dejé? Ya se me perdió su ejercicio de ustedes. Esperen. No lo encuentro. Acá está. Ok, entonces, vean, la misma estructura que vimos ahorita con los sustantivos, en los adjetivos se van a repetir siempre las 4 formas. Los adjetivos siempre de lo siempre van a tener su versión masculina singular, femenina singular y sus plurales masculinos y femeninos. Y volvemos a repetir la reglita. Los masculinos acaban en 0. Por eso tenemos tov, bueno. El femenino es solo agregar la terminación a y la hey final. Tova, buena. Para el masculino plural, sin cambiar nada a la base, agregamos im. Tovim,
y Tobot. Tov, Tová, Tovim, Tobot. Angélica, ayúdanos con malo. Ra, ¿Mm? Ra, Ujú. Raim, ¿Mm? Raop. Perfecto. Deyanira, con bello, hermoso. Ya, Yaca, Jaffa, El masculino, ve la vocal de abajo. Jafé, Exacto. Ya. Ya sé. Jaffa, ¿Mm? Jafim, ¿Mm? Jafot, Perfecto. Quetzali, con grande. Gadol, Muy bien. Gadá, ¿Mm? no, Gadal, ¿Qué? Ve las vocales. Ga, no es cierto. Ge, Ujú. do, ge, gedo, la, Muy bien. Gadol, Gedolá. Plural. gedo, Ujú. Gedolim. ajá, y gedolop. Muy bien. Angélica, con pequeño. maestro, me voy a Tengo que salir, tengo una cita ahorita a las 8:25. Ok, Aunque ya estoy terminando de preparar la cabina para el masaje, está pero bien. ya estoy, entendiendo un poco más. Ok, entonces, ¿sí te sirvió lo que ahorita vimos de repaso? sí mucho y también Estoy siguiendo haciendo mis ejercicios, lo que me mandó, ¿Mm? y los estoy relacionando con los primeros. y ya mi vocabulario va un poquito más adelantado. Ya me siento un poquito más segura. Ok, perfecto. Cualquier cosita, mándame mensaje y lo checo. Sí, gracias. Mañana tengo la mañana libre y me voy a dedicar a estudiar un ratito más y si tengo alguna duda le aviso. Vale. Gracias. Ándale, hasta luego. Ok, entonces, Angélica. Catán, Bien. Quetaná, Ujú, Quetanim, ujú. Quetanot, Perfecto. Tanim y Ketanot. Deyanira, con viejo o anciano. Sacan, Ujú, Saque, dos puntitos, saquen, bien. Saquena, Muy bien. Sequena. Saquení, Ujú. Y Saquenot, perfecto. Sabio, Angélica. es que esa no me cuesta. Jajam, jajam, Muy bien. Jajam. jama, Ujú, jamim, ujú. jamot, Muy bien. Y la última de Yanira, te tocó una difícil. Desnudo o astuto. perdón, Erom, Muy bien. Jajón.
Eroma. Ujú. Y 3 puntitos en diagonal descendente. U. Eruma. Ajá. Erumim. Erumim. Mm. Erumot. Muy bien. Erumot. Listo. ¿Dudas con los adjetivos? En ra, también se puede pronunciar como ga. El... Ra. Ujú, así está Es bien. que ra también se puede pronunciar Ah, como erón. en el femenino. No, por ejemplo, en erón se Ujú. pronuncia erón, ¿verdad? Herón. Ujú. Entonces ra se puede pronunciar como ra, Ujú. como Ra. erón. O ra. Ah, ¿te refieres a el sonido? La R, sí. Lo puedes pronunciar de las dos maneras. Con la R adelante sería Ajá. la tradición sefaradí o mediterránea, Ra o Erom, y la tradición de Europa del Este es con la R como francés. Ok. Y yo sé que de repente les muevo el piso porque sin querer pronuncio la R de garganta, que es la que se utiliza en hebreo moderno. Pero en bíblico, si usas la de adelante como en español, está bien. Ra, ra'a, ra'im, ra'ot. Gracias. Muy bien. Deyanira, ¿dudas? No, hasta el examen. Muy bien. Ya viste que entonces no va a estar tan feo el examen. Así que No, no le no, tengas, muchas no le tengas miedo. Entonces, vean, lo que vamos a hacer ahora es continuar con el libro. Y este tema ya se los había dado solo por encimita. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es revisar con detalle la vocalización y los cambios de significado que conllevan cambiar las vocales de estas estructuras. Entonces, déjenme abrir, ese estaba por acá. Vamos a ver lo que se conoce como preposiciones inseparables. Habíamos dicho bien al inicio del curso que todas las palabras que están formadas por una sola letra siempre se iban a adjuntar a la palabra que sigue. Entre ellas, de las primeras que vimos fue, por ejemplo, el artículo. ¿No? Ja. Para definir. Y ¿cuál era la vocalización que podíamos darle al artículo? A simple, cuando mi palabra que estoy definiendo es empieza con una consonante que ustedes quieran, que no sea gutural. Por ejemplo, si decimos ha melech, el rey, rey empieza con mem, por lo tanto le toca un artículo débil con una A neutra. Y el artículo le da a la palabra un dagesh en la primera consonante para que suene hamelech. Entonces, el artículo sería la hei con la A más el dagesh. Lo mismo con Hagan, el jardín. Pero si la palabra que queremos definir tiene
al inicio una letra gutural como Aleph, Or en luz. El artículo va a ser con la vocal larga, con Kamatz. Ha-or, para que justo la fuerza caiga en el artículo y no en la palabra. Entonces, en los que tienen artículo simple, el acento debe de caer adelante. Hamelech, Hagan. En los artículos largos con palabras que empiezan con gutural, la fuerza debe de caer al inicio, en el artículo. Haor. Dime, Deyanira. A ver si estoy entendiendo. En cuanto a pronunciación, entonces incorrecto sería en Hamelech, sería incorrecto decir Hamelech. Exacto, es Hamelech. Porque el artículo le dio ese puntito de fuerza a la mem. Gracias. Ok. Y entonces, una de las palabras que se adjuntan a la palabra que sigue sería esta, el artículo. Hamelech, Hagan o Haor. Otra de las palabras que habíamos visto que también se adjunta es el ve. Y. Por ejemplo, cuando decíamos or de Hoshech, luz y obscuridad. O Laila, día, noche, Be Yom, noche y día. Entonces, artículo ja y el ve. Ahora vamos a revisar con detallito las preposiciones inseparables. Las preposiciones inseparables van a ser 3. Le, be y que. Le va a tener como función señalar que la cosa o la persona que está delante de ella es el beneficiario o el destinatario de una acción o de un estado. Cuando veamos así solito le, entonces lo vamos a poder traducir como a o para. A, por ejemplo, de destino, cuando decimos el rey camina a la ciudad. Adán y Eva van al jardín. Entonces, ese a que nos está diciendo hacia dónde alguien se mueve, lo vamos a poner con le. Destinatario sería, por ejemplo, con el verbo dar. Cuando decimos, el padre dio un regalo al hijo o para el hijo. En ese caso, el hijo es el beneficiario del verbo dar. También con el verbo decir. Cuando decimos, el Eterno llamó a Israel. Israel es lo llamado. Ellos son los destinatarios. Entonces, le va a indicar esas dos funciones. Destino o beneficiario. Le solito estaría marcando un beneficiario o un destinatario desconocido. No hay artículo. Por ejemplo, vamos a poner con el verbo alaj. Alaj es caminó o fue. Entonces, si tuviéramos alaj Hamelech, fue el rey.
Legan. Como la vocal es una E, un shba, entonces estamos diciendo que fue el rey a jardín o a un jardín. No sabemos cuál. Un jardín. Entonces, le solito a un lugar que no sabemos. O Natán dio Natán Haish dio el hombre Mataná, un regalo, Lepen. Dio el hombre un regalo a un hijo. Si el le está solito, entonces el destinatario o el destino son desconocidos. Y dio el hombre un regalo a un hijo. Le. Ahora vean lo que va a pasar si le cambio la vocal. Cuando cambio de le a la, significa que vamos a estar hablando de algo conocido. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? El conector le, cuando se encuentra con el artículo, se lo come y conserva su vocal. Entonces, mientras le es simplemente a un lugar o para una persona, la se va a convertir en a el lugar en particular o para la persona conocida. Y lo único que vamos a necesitar es cambiar. Halach Melech Lagan. Y aquí entonces ya cambió. Fue el rey al jardín. Natán Haish Mataná Laben. Dio el hombre un regalo al hijo. Este mismo cambio va a ocurrir con las otras dos preposiciones. Cuando tenemos E chiquita, sería una persona o un destino. Con A es como si se hubiese comido el artículo. Vean. Lo mismo va a pasar con, entonces, B. B lo vamos a poder utilizar para indicar lugar, dónde pasa algo, tiempo, en qué momento, o instrumental. El instrumental es el que hacemos en español con. Por ejemplo, cuando decimos, yo veo con los ojos, camino con las manos, camino con los pies o trabajo con las manos. En hebreo realmente vamos a decir, yo veo en los ojos, trabajo en las manos
y camino en los pies. Entonces, B solito sería en un lugar desconocido, en un tiempo no específico o con una herramienta en general. Si lo queremos especificar, entonces lo fusionamos con el artículo y pasa a va. Va sería lo mismo que en, el o en la, en el lugar preciso, en el tiempo preciso o con la herramienta específica. Igual que le y ve, tendremos a que es comparación. Para, igualito que en español, comparar dos cosas, por el parecido, por las funciones. De hecho, son de esas palabras que se parecen o coincidencias entre lenguas. Que es la forma corta de quemo. Y quemo es exactamente lo mismo que en español, como. El Dios es como la luz. Entonces se utilizaría este quemo. Elohim, quemo, haor. Y para que suene más bonito, en lugar de utilizar la forma larga quemo, se suele utilizar en bíblico o en textos más formales la cortita, que. Y lo mismo que con el destinatario beneficiario o el locativo y temporal, si tiene vocal 0 o vocal shba, es que es algo en específico. Entonces, que es algo que se compara con algo no específico. Ejemplo. Maim, agua. Que... No, mejor otra. Tov, bueno. Que maim, bueno como agua, por ejemplo. Como no estoy especificando cuál tipo de agua, entonces simplemente va que, bueno como agua. Pero si voy a decir bueno como las aguas del mar, ahora ya son las aguas en específico, cambia E por A. K. Que igualito que con le más A, la. B más ja, va. Que más ja, ka. Como él, como la, como los o como las. Entonces, si vemos el cuadrito, tendríamos una palabra cuando está solita, sin ningún tipo de prefijo o sufijo, está indefinida. Hablaríamos de una luz cualquiera, un hombre cualquiera, una tierra cualquiera. Al ponerle el artículo, lo definimos. Ha, ish, el hombre, o haaretz. Y aquí está la reglita. Si el sustantivo empieza con cualquier consonante que no sea gutural, es la A simple más el puntito de fuerza en la primera sílaba. Si la palabra empieza con gutural, Aleph, Hei, Het, Ain o Resh, entonces vamos a tener un artículo fuerte con la A larga o acentuada. Cualquier palabra podría recibir el le, siempre y cuando esté indefinida. Por ejemplo, le Adam para un hombre, le eres para una tierra. Ve
began, en el jardín. Bereshit, en el principio. O la comparación, que Ish, como un nombre, que Elohim, como Dios. Le ponemos los artículos y si tienes la preposición, se acorta. Por ejemplo, decíamos Hagan, el jardín. Lagan, al jardín. Vagan, en el jardín. Kagan, como el jardín. Si empieza con gutural, haaretz, la tierra. Laaretz, a la tierra. Baaretz, en la tierra. Y kaaretz, como la tierra. Y si seguimos entonces la tablita de arriba, vamos a darnos cuenta que toda palabra va a poder tener alguna de estas formas. Angélica, ¿cómo leerías la primera? Angélica. Uy, es que me está costando. Leishot. Casi, a ver, otra vez. Y no. Le. No, la primerita, sin conector. Ah, sí. Me confundí. Re. Mm, Ah, ya. Reishit. muy bien. No sé por qué me costó esta. Quizá porque Me confundí. estás acostumbrada a verla como un todo, como un ojito. Sí, tienes razón. Entonces, como le quité el B que siempre vemos en Génesis, dijiste, ¿qué? Ahí está incompleta. Pero exacto, ahí sería Reshit. Reshit es un principio, no sabemos cuál. Un principio del día, un principio del año, un principio en general. ¿Cómo dirías entonces para un principio? Le Reshit. Exactamente. No sabemos cuál. Le Reshit. Luego, esta que ya te sabes bien. Bereshit. Ahora sí. Ahora sí. En el principio, o en ese principio, la que sigue. Kereshit. Como un principio. Y ahora defínelo. Ya vamos a hablar de el principio conocido. Hareshit. Exacto. Para o al principio. Lareshit. La Reshit. Luego. Lareshit. La Reshit. Bareshit. Y Kareshit. Kareshit. Bien.
ese cambio de vocales hay que tenerlo siempre en mente, porque el cambio de la E a la A, recuerden, hace que estemos hablando de algo particular y no de algo en general. A ver, Deyanira, ¿cómo nos quedaría la siguiente serie? Shamim, Ajá, y dime que no estaba. ¿Qué faltó? No sé por qué se borraron varios. Shamayim, Muy bien. Shamayim. Cielos en general. Luego. Le Shamayim, Ujú. A unos cielos que no sabemos de quién, o para unos cielos. Luego. Be Shamayim, Ujú. En unos cielos. Y Kerem, que Shamayim. Como unos cielos. Luego, cuando lo definimos, ¿cómo queda? ¿a dónde vamos en el 3? Be Shamayim, no, que Shamayim, Mm, Ha Shamayim, mm. Ahí sí ya son los cielos en particular. Luego, para los cielos, Ba Shamayim, la, perdón, la Shamayim, ujú. En los cielos, Be Shamayim, cambia la vocal. Ba Shamayim, perdón. Sí, que si no ahí estarías diciendo el de arribita. Y como los cielos, Ando hecho bolas, ando hecha bolas, pero ahí voy. Kashamayim, perfecto. Ahorita vamos a seguir practicando con otros para que no te confundas. Entonces, aquí yo me equivoqué. Bueno, ahorita se los corrijo. Es como y como en los cielos. Entonces, ese cambio chiquitito en la vocal es bien importante que lo identifiquemos porque si no podemos traducir mal. Entonces, vamos con el ejercicio básico. Vean, abajo ya están hechas dos, ¿sí? Con tierra y con agua. Angélica, lee completita la serie para que tengas una tierra, a una tierra o para una tierra, en una tierra como una tierra, y luego el definido, la tierra, para la tierra o a la tierra, en la tierra como la tierra. Aretz, Ujú, Learetz, ujú, Bearetz, ujú, Searetz, Haaretz, ujú. Laaretz, Baaretz, Kaaretz. Exactamente. Bien. Deyanira, agua, a para agua, en agua como agua, el agua para el agua, en el agua como en el agua. Mayim, Mm, Le Mayim, mm, Be Mayim, mm, Que Mayim, mm. Ha Mayim, Bien. La Mayim, Mm.
Ba majim. Kamajim. Muy bien. Y ahora, Angélica, vas a leer y traducir. Por ejemplo, or, luz. ¿Cómo leemos la de abajo y qué significa? Leor para la luz, para luz, Ujú. porque es una luz cualquiera. Exactamente. Podrías poner ahí el una, Ah, que eso es lo que Peor, todavía el agua. les confunde, ¿verdad? Que no, Sí, que a veces no se pongan ciertas cosas. sí. Luego, peor. En luz. Ujú, Keor, como luz. ujú, Jaor, la luz. Laor, para la luz. ujú, Baor, en la luz. ujú. Kaor, como la luz. Exactamente. Deyanira, con Hoshech, obscuridad. Hoshen. Debajo sería le Hoshen. Le Hoshech. Ujú, Le Hoshech. ujú, Para una obscuridad. ujú. Bien. Le Hoshech. En la obscuridad. En obscuridad. Mm, Que Hoshech mm, como obscuridad. mm. Ha Hoshech. Mm, La oscuridad. mm, La Hoshech. Para la oscuridad. mm. Ba Hoshech. En la oscuridad. Ka Hoshech. Como la oscuridad. Perfecto. Oscuridad. Y hacemos 2 y 2. Y las demás para que practiquen en casita. Angélica, con firmamento. Se pronuncia raquia. Muy bien. Ujú. Y entonces, ¿cómo diríamos? Era le raquia. Exactamente. Mm, Le raquia. mm, Que raquia. muy bien. Ja raquia. Ok. Ya cuando me ganan es que ya entendí. Ok. Ah, ajá. Ja raquia. La raquia. Muy bien. Ma raquia. Ka raquia. Exactamente. Ahora, espera. ¿Qué vocales le toca? La de en ja, la débil. La chiquitita, la chiquitica. Sure, ¿segura? En ja. Ay, no, no. Esa es cultural. Esa es con la A fuerte. Exactamente. Muy bien. Como es gutural, jaraquía. Luego, La raquia. Va raquia. Ka raquia. exactamente. Ujú. Tienen que sonar fuertes. No. Firmamento. Como un firmamento. El firmamento.
al firmamento, en el firmamento, como el firmamento. Deyanira, con Boker. Le Boker. Mm, Le Boker. ¿Qué? Boker. mm, Boker. ujú, La Boker. ujú, Va Boker. ujú. Boker. Exactamente. Ahora vamos a poner las vocales. Ya cuando ¿Es con la A que parece T? tienes vocal simple. Boker empieza con consonante gutural o normal. Es que no sé cuándo son guturales y cuándo son normales. Ay, bien dicho. Ok, fácil. Las guturales, acá en la tablita, son estas. Aleph, G, Het, Ain. Bueno, es que a O sea, veces. son guturales porque se pronuncian con la garganta. Ujú, exactamente. Y como están justo muy atrás, el artículo tiene que llevar la fuerza y les toca una A fuerte. Si es cualquier otra de las consonantes, entonces es la A chiquita. Entonces, en Boker es la chiquita. Exactamente. Para que la fuerza se la dé a la bet. Entonces, Boker, aquí se quedaba Le Boker, B Boker, Que Boker. Y a las B en la se le pone una dagesh en medio. Exactamente. Le pones la A chiquita y la B recibe su dagesh para que suene fuerte. Haboker. Lo mismo abajito. Y acá también A chiquita, A chiquita, A chiquita. Y la Bet con su dagesh. Entonces, ahora sí, léelo por favor. A una mañana, en una mañana, como una mañana, la mañana, a la mañana, en la mañana y como la mañana. ¿Fácil o difícil? Fácil, pero a practicar porque se puede confundir. Exactamente, y poner mucha atención nada más en eso, en el cambio de vocal y qué vocal le toca, si la larga o la corta. Ahora, también esto ya lo ven más o menos fácil porque lo habíamos visto, pero como por embarrada al principio. Entonces, ahorita sí ya es como ver con lupa cuándo es uno, cuándo es otro. Entonces, ¿quieren hacer otra o estos ya se quedan para practicar en casita? Una casita. En casa. Sí, porque ya no me he dado cuenta que eran las 9. Entonces, esto que ahorita vimos, que ejercitamos, les voy a mandar el PDF, es prácticamente lo de la unidad 13. ¿Sí? En su librito
Esto está en la página 35. ¿Nos pueden mandar las capturas de pantalla de Bereshit y lo que estuvimos haciendo? De estas, ¿no? Del ejercicio de las tablitas. Sí, donde pusimos el Reshit solito y luego le pusimos B, que Esta. le... Ujú. Ujú. Sí, de Bereshit hacia abajo, por favor. Perfecto, sí, les mando. ¿Prefieren el PDF o el archivo en Word? En Word, en este caso en Word, Para que ustedes puedan trabajar. sí, para trabajarlo ahí directamente. Ok, perfecto. Entonces, les mando este y yo se los expliqué más sencillito, porque en el libro viene un poquito enredado. Entonces, de todas formas, denle una leidita a las reglas y además de completar las últimas partes de la tablita, también traduzcan estas oraciones, las oraciones de la 37. Y nada más. Porque la siguiente semana vamos a hacer la segunda lectura simplificada. Entonces, vamos a repasar la primera y hacer la continuación. Y, a ver, esperen, déjenme hacer cuentas de tiempo. Pues ya nada más nos quedaría justo la siguiente clase que vamos a hacer esa lectura simplificada. Y el 24, ¿quieren hacer un repaso como general? Por favor. Y para que el miércoles primero hagamos el ejercicio final. A ver, ustedes van a ser las privilegiadas en decidir. ¿Qué prefieren? ¿Que el ejercicio lo deje para que lo hagan cuando ustedes quieran entre el 25 y el 30 de noviembre? Y entonces el primero hacemos la revisión o hacemos el examen en la hora de la clase el primero. Yo preferiría que nos dejara del 25 al 30 y el primero lo revisara. Ok, perfecto. Me parece muy bien esa opción. Ok, entonces así la hacemos. Muy bien, vámonos a cenar. Chao, muchas gracias. Provecho. Muchas gracias, buenas Chao. noches. Ahorita les envío sus materiales. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Mm. Mm.